Señor presidente, muy buenas tardes. Saludar a los colegas parlamentarios. Decir, en primer lugar, señor, que el Magisterio Nacional, los profesores del Perú, se tendrían que poner de luto e izar la bandera peruana a media asta si se aprueba el dictamen explicado por el congresista Daniel Mora. Porque, señor, esta ley es altamente contraria, o esta propuesta en mayoría es altamente contraria a los intereses del magisterio de los profesores y no va a permitir, señor presidente, la mejora de la educación en el Perú. No va a permitir, como ha explicado el congresista Mora, que se supere, señor, cuando los jóvenes peruanos o los niños peruanos leen y no comprenden, o cuando no puedan realizar una operación matemática sencilla o simple. No va a permitir superar estos problemas, señor presidente. Yo quiero decir, en primer lugar, respecto a la exposición también del presidente de la Comisión de Educación, que no es cierto que esta propuesta en mayoría que se ha explicado sea propuesta del Colegio de Profesores. Tampoco es cierto, señor, que sea propuesta del SUTE Nacional. Todos los profesores que están en las distintas organizaciones rechazan la propuesta que se ha explicado. Y no por demagogia, sino con fundamento, señor presidente, que voy a explicar a continuación en el dictamen en minoría. Y la propuesta, señor, que se ha traído simplemente es una imposición del Ministerio de Economía. Es una imposición del Ministerio de Economía. Y se ha supeditado los derechos de los profesores al dinero de la caja fiscal. No quieren gastar, señor, más dinero para mejorar la educación en el Perú. No quieren hacerlo. Y no quieren marcar la diferencia, señor presidente. Y sí, por intereses a los organismos internacionales, se paga 5.000 millones de soles anuales, señor, solamente por intereses. Y el congresista Mora dice, señor, eso, algunos de los derechos que se pudo haber reconocido en este dictamen, va a costar 119 millones de soles. Casi nada, señor, al monto que nosotros pagamos al exterior para cumplir otras obligaciones que no son prioritarias y no queremos cumplir, señor, la deuda interna que tenemos en el Perú. No queremos cumplirla. Y en algo que no es gasto, es una inversión, señor Educación. Es una inversión. Y consecuentemente, señor, pensamos que la propuesta no va a ser significativa para mejorar, reitero, la realidad que vivimos en nuestro país. Y tener hombres más poderosos intelectualmente, con más dignidad, con más autoestima, que es lo que necesitamos en el Perú. No es cierto, señor, que la ley actual, la 24029, no sea una ley meritocrática. No es cierto. Otra cosa es que los gobiernos no hayan aplicado lo que dice la ley 24029, porque la ley 24029 dice que la evaluación de los profesores es permanente y constante. Y eso no se ha venido cumpliendo. Y eso no es culpa de los profesores, señor presidente. Es culpa de las políticas de Estado que prefieren otras obligaciones que no son prioritarias, señor, y no atender las necesidades del país. Educación, salud, carretera, señor. Y esperemos que este gobierno, señor, pueda revertir esa situación para el beneficio del país. No es cierto, señor, también la comparación que ha hecho el presidente de la Comisión de Educación, indicando que los profesores van a ganar más ahora que antes, que van a ganar más con esta ley que se pudiera aprobar en este Congreso que la ley vigente, que es la 24029. No es cierto. Y lo vamos a documentar en la presentación que vamos a hacer. No es cierto, señor presidente, lo que se ha dicho, que se va a ganar más con la ley de reforma magisterial que nos ha traído hoy día el presidente de la Comisión de Educación. Indica también el presidente de la Comisión de Educación que se van a hacer concursos, 2 concursos, para los profesores que están en los niveles 1 y 2 para ver si ascienden. No se sabe, señor, según esta ley,
¿Cuántas plazas habrán para que esos profesores que concursen mejoren su situación económica y no estén mendigando dinero al país y al Estado? No se sabe. ¿Subirán 50 profesores, 200 profesores, 1000 profesores a esas plazas que van a cobrar? ¿Cuántas plazas son? Entonces se explica bonito, pero la realidad es absolutamente distinta, señor, y no se hace precisiones para establecer y dar un mensaje a los profesores de que va a haber un concurso que permita ascender a un buen número de profesores y mejorar, por lo tanto, sus remuneraciones. Entonces, señor presidente, nosotros pensamos que hay estas observaciones en el dictamen de mayoría, todo se supedita al presupuesto, señor, y este es un discurso constante de los gobiernos que creen, señor, que los derechos de los peruanos tienen que estar sujetos al presupuesto. Es al revés, señor. Los presupuestos tienen que cautelar y respetar los derechos de los ciudadanos peruanos. Y en este caso, de los profesores. Ese es el orden, señor, jurídicamente hablando. El derecho a la vida, a la salud, a la educación, el derecho a la integridad física es inherente a la persona humana. Y la persona humana se tiene que atender primero. Y los presupuestos tienen que atender esos derechos de la persona humana. Pero acá no, dicen, no hay plata, no hay dinero y no podemos hacer nada. No, señor. Yo creo que eso no va en el orden, señor presidente, que establece la legislación actual y los principios jurídicos actuales. El presidente de la Comisión de Educación ha dicho que son 181.000 profesores que van a pasar al primer nivel. Casi todo el magisterio va a pasar al primer nivel. Es decir, al comienzo del camino. Voy a poner una gráfica, señor, de un periódico de circulación nacional, y con esto comienzo mi exposición, que grafica inteligentemente, señor, qué es lo que se está haciendo con la propuesta de dictamen en mayoría. Los profesores están ahí, caminando en su empeño, en su trabajo, en su profesión, pero tienen un abismo. Y abajo lo espera el ministro de Economía y la ministra de Educación. Ahí abajo, bien abajo, en el sótano, y les ponen una larga escalera para ver si suben nuevamente. ¿Cómo llegarán? De 70 o 80 años, con enfermedades, sin enfermedades, no se sabe. Pero esta grafica, señor, en síntesis, la propuesta de mayoría de la Comisión de Educación. Traerlos abajo, a todos, para que vuelvan a comenzar. Entonces, señor presidente, aquí yo quisiera decir también que conforme a esa gráfica, las normas contenidas en el dictamen en mayoría son inconstitucionales. Clara y groseramente inconstitucionales, señor. No respetan ningún principio laboral. Porque aquí a los profesores que están en el cuarto y quinto nivel, que ya están casi a la cúspide del término de su carrera como profesores, que tienen 25 o 30 años, los rebajan al segundo nivel. Y a los profesores de primero, segundo, tercer nivel de la ley del profesorado, la actual ley 24029, los rebajan al primer nivel. Y señor, esto va contra la dignidad de la persona que establece el artículo 1 de la Constitución del Estado, pero también, señor, contra el artículo 26 de la Constitución, que dice a continuación lo siguiente: la relación laboral, porque los profesores son empleados del Estado, se respeta. En la relación laboral se respetan los siguientes principios. 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Y los derechos de esos profesores que estuvieron en quinto y cuarto nivel no pueden ser renunciados, así los profesores quieran. Así los profesores quieran, señor presidente. Y se está violando groseramente ese dispositivo. Y nosotros hicimos una propuesta, señor, en la Comisión de Educación, indicando que los mantengan en el nivel conforme a ley que han conseguido, y de ahí que los hagan dar examen para que se pueda mejorar. Pero no, señor, la propuesta era reducirlos y llevarlos al abismo.
Yo no sé cuáles serán las consideraciones y los fundamentos. Debe ser porque el ministro de Economía lo ha dispuesto así. La siguiente lámina. Aquí, señor, el tema de remuneraciones. Se ha dicho que se va a gastar más y se va a pagar mejores sueldos con la propuesta que nos trae el presidente de la Comisión de Educación. Y mentira, señor. Mire usted, un profesor de 24 horas pedagógicas con la ley 24029. Se paga 1.177 indebidamente, pero conforme a la ley 24029, con el 30% de remuneración por preparación de clases y otros conceptos, ese profesor debía estar ganando 1.719. Y lo que se propone para ese mismo nivel, para ese mismo profesor con 24 horas, es 1.243 más 50 soles. ¿Se está mejorando? No, señor, no se está mejorando. Y no voy a ir nivel por nivel, pero fíjense, conforme a la ley vigente, el profesor que ha alcanzado quinto nivel debía tener la categoría de viceministro y pagar una remuneración conforme a esa categoría, que es 9.798 soles. Esa es la máxima remuneración de un profesor conforme a esta ley. Entonces, no digamos cosas y no hagamos comparación entre la realidad injusta que están recibiendo la remuneración de los profesores con la ley propuesta. Tenemos que comparar ley con ley, no realidad indebida, injusta, de remuneraciones percibidas por el profesor con la ley que se está proponiendo. Entonces aquí, señor, ahí está comparado estrictamente, y me voy a los documentos, si ustedes desean, para demostrar que este cuadro es la verdadera realidad y no hay incremento sustantivo de las remuneraciones. El siguiente cuadro. Y aquí está, señor, una boleta de pago de un profesor de tercer nivel, 24 horas, que ha ganado el juicio al Estado para que le pague, señor presidente, el 30% por preparación de clases. Y ese profesor, esta es su boleta, señor, no es ciencia ficción, no es demagogia, porque a veces acusan así cuando no hay argumentos, es 1.884.87 soles. Como este profesor de tercer nivel, conforme al dictamen en mayoría, lo van a bajar de nivel, va a ir al primero y va a ganar 1.243 soles. ¿Cuánto menos? 600 soles aproximadamente. 600 soles aproximadamente. Esta es la realidad, señor presidente, que nosotros estamos demostrando con documentos, y hay que decirle la verdad al país. Esto, señor, no es ninguna política, colegas, de mejoramiento sustantivo a la educación en el Perú. Y creo que la bancada nacionalista, consecuente con los principios de su campaña, debían revertir esa realidad, pero significativamente, porque los profesores afuera están reclamando, y no solamente afuera del Congreso, sino en todo el Perú. No están de acuerdo con esta propuesta de la Comisión de Educación, y lo hacen con fundamentos, y esos fundamentos los estamos repitiendo, señor, acá, y hemos analizado, hemos comparado un tema que para nosotros es fundamental: la educación en el Perú para mejorar los niños, los jóvenes y tener mejores profesionales consecuentemente. La siguiente. Señor presidente, no se está reconociendo la deuda social. Señor presidente, no se está reconociendo. El 30% de preparación de clases no se ha reconocido, no hay ningún artículo que diga que se va a pagar a los profesores ese 30%, y ahí tenemos algunos datos de esa deuda acumulada por preparación de clases en el Cusco, en Cajamarca y en Loreto. Eso no se quiere pagar, porque había una mesa de trabajo constituida en el Ministerio de Educación para ver cómo se pagaba, señor, el 30%. Es una deuda social, como se ha pagado a los fonavistas y se ha pagado a otros conceptos. Con mayor razón, señor, a los profesores, que están en una difícil situación, y que hay profesores que se dedican a otras ocupaciones porque el sueldo no les alcanza, pero no se les quiere reconocer su deuda. Eso es también incurrir en una transgresión a la Constitución, porque se está negando, se está desconociendo derechos adquiridos. Artículo 26
de la Constitución. Como el cuadro anterior, que se le está reduciendo la remuneración, se está violando también la Constitución. Otra inconstitucionalidad, señor, que el presidente de la Comisión de Educación lo ha explicado, es que los profesores que no aprueban 2 evaluaciones extraordinarias o evaluaciones serán retirados de la carrera pública magisterial. Es como estarían declarando nulo el título profesional o declarando, señor, la muerte civil y profesional de un profesor que ha estado 5 años en una universidad o en un instituto superior o en una escuela superior de educación. Se les deja sin efecto. La propuesta nuestra era que a esa persona se le pueda hacer una reconversión laboral manteniéndola dentro del Magisterio Nacional. No, después le voy a dar. Entonces, señor presidente, nosotros vemos que hay una serie de disposiciones inconstitucionales que en este dictamen mayoría se está presentando y por lo tanto, señor, nosotros hacemos notar a la representación nacional para que se puedan corregir. Esto de sacar a un profesor no ha cometido delito, no es delincuente, no se le ha sancionado por alguna infracción administrativa y se le vota el magisterio. Es como a un abogado, por no rendir bien un examen, se le saque, pues, señor presidente, del Colegio de Abogados. La siguiente. Aquí me parece que es una norma que tiene que ir a tono, pues, del dictamen. A los profesores de la 29062 se le está subiendo una escala. Por lo menos hay algo positivo ahí. Pero a los de la 24029 se les baja como 2 o 3 escalas para abajo. Entonces hay un trato discriminatorio. A nosotros nos parece positivo esto. Como incentivo, señor, para que pasen a una escala más, como incentivo a los jóvenes profesores. Pero a los otros profesores se les baja. Entonces hay un trato discriminatorio, con lo cual se pone una difícil situación al 70% del Magisterio Nacional. Y eso también es inconstitucional, señor, como verán ahí en la pantalla, eso es lo que está sucediendo. Aquí, señor presidente, voy a ser muy rápido en algunos conceptos del dictamen. Establecemos, señor, una definición fundamental que creo que debe reivindicar el papel protagónico del profesor en la educación nacional. Debe darse un mensaje al país, a los profesores, que el profesor es un educador profesional. Como lo dice la ley 24029, señor presidente, la ley 24029 dice: el profesor es el agente fundamental de la educación en el país. Y así no comienza el dictamen en mayoría. Parece una ley simplemente de regulación administrativa de personal del Estado, servidor público. Pero no hay un mensaje, señor, que reivindique el trabajo sacrificado de los profesores, como lo hizo el presidente Belaúnde con esta declaración inicial en el artículo 1. El profesor es el que va a conducir las riendas del cambio de la educación del Perú. No se dice nada. Se pone, creo que por ahí, un artículo que es muy general y que no da un mensaje claro, señor presidente, para los profesores en el Perú. Entonces nosotros sí, regrese por favor. De tal manera que, señor presidente, es bueno dar un mensaje político en la ley. Y es bueno también, señor presidente, que dentro de los objetivos que tenga la ley, el objeto que tenga la ley, dice, revalorar la función docente. Porque el profesor está muy maltratado, señor, y hay que revalorarlo para hacer un quiebre en la educación del Perú. Y esas disposiciones generales tienen que tener principios básicos, señor. Y en este artículo, señor, que es el artículo 2 de nuestro dictamen en minoría, ponemos, señor, hay que revalorar la función docente. Llevar adelante, señor, el perfeccionamiento de los profesores. No se hace perfeccionamiento, señor. La capacitación de los profesores casi está en 0. Y es el Estado, señor, que tiene que revertir esto. Nosotros propusimos, por ejemplo,
que de los 60 días de vacaciones que tienen los profesores, 30 días obligatoriamente se puede hacer capacitación. Los profesores que están acá escuchando, señor, o viéndonos en los canales de televisión, están de acuerdo con eso, porque no tienen plata para capacitarse. Y por eso ponemos acá, señor, dentro de los objetivos, que debe haber un perfeccionamiento del profesor permanente, señor. Eso es fundamental. La práctica preprofesional también no se hace y tampoco se ha considerado dentro del dictamen en mayoría. Práctica profesional que hacen los abogados, que hacen los enfermeros y que pueden preparar mejor a los jóvenes profesores. Entonces, la experiencia, señor, hay que irla cambiando de manera tal que tengamos resultados positivos, que no sigamos la misma línea, señor, de lo que estamos haciendo. Solamente se han limitado a ver, señor, niveles y remuneración. Niveles para peor y remuneración para peor. Y los otros derechos los han dejado colgados. Perfeccionamiento, señor. Práctica preprofesional. Y todo lo demás, señor, para que pueda haber un avance importante en esta materia. La promoción de la educación intercultural bilingüe, tampoco se pone nada. Nosotros somos una sociedad cultural que tiene distintos matices, señor presidente. Ya debía aquí como objetivo del profesor proponer la educación intercultural bilingüe. Establecer, señor, que los institutos superiores que van a ser acreditados, que tienen que ser acreditados, y las escuelas superiores y las universidades sacan los títulos profesionales y que serán equivalentes, señor, que van a tener el mismo valor, superando los 10 semestres que también considera el dictamen en minoría, 10 semestres presenciales, no por internet, no por vía satélite, no por carta que estudian, no por fines de semana, no, señor, 10 semestres para que los profesores se formen en los institutos, en las escuelas acreditadas, certificadas, que van a educar bien a los profesores, que van a formar bien a los profesores, pero no era ahí que se tienen que respetar también los títulos de estas instituciones. Y ponemos también, señor presidente, la revalidación de los títulos que se consiguen en el exterior, porque eso también es fundamental. Hay profesores peruanos que tienen sus títulos en el exterior y que hay que convalidarlos o revalidarlos, señor presidente, en esta materia. Formación continua del profesor. Esta es una propuesta muy interesante, distinguidos colegas, que tampoco está, señor, en el dictamen en mayoría. Y que puede marcar la diferencia también, distinguidos colegas, respecto a la capacitación del profesor, respecto a la ayuda que requiere el profesor, porque educación durante años, lustros o décadas, señor, ha estado abandonada el Perú en la educación. Y yo soy hijo de una profesora de escuela rural, señor, y soy profesor universitario. Dirán, este señor no es profesor, ¿y por qué habla así? No, señor, conocemos de cerca la realidad, pero ha estado abandonada la educación. Los profesores universitarios ganan una miseria también, pero el apostolado de la educación en las universidades es lo más reconfortante, señor, que hay para un ser humano. Y aquí, señor, porque ha estado abandonada la educación, colegas, se propone que el Estado crea un sistema nacional de formación continua, donde sea una especie de una academia, señor, profesional de conocimiento, una academia de docencia permanente, donde los profesores estén entrando y saliendo, haciendo investigación en permanente actividad de forums y una serie de eventos académicos más, seminarios. Y por eso proponemos en el artículo 10 que haya este Sistema Nacional de Formación Continua. ¿Habrá plata? Todo es plata. Dicen, no hay plata. Señor, lo que se invierta acá va a ser recuperado 10, 20 o 30 veces, señor. 10, 20 o 30, 40 veces. Y ahí por eso decimos que son gratuitos sus programas y son descentralizados.
y son descentralizados, para que haya en todas las regiones del Perú y los profesores de Puno, de mi tierra, señor, puedan ahí perfeccionarse, o los profesores de Tumbes o de San Martín. Especializaciones, maestría, doctorado para los profesores de buen desempeño. Como un incentivo, señor, ya no tengamos profesores denunciados por violaciones o profesores que están tomando, señor, cerveza con los alumnos. Y hemos hecho una ley sobre el alcohol acá y nos han denunciado, no importa. Pero, señor, para conseguir revertir eso, no solamente se tiene que utilizar la sanción, sino que se tiene que utilizar, señor presidente, los incentivos y los estímulos. Congresista Lescano, para que vaya concluyendo, porque ya está 30 minutos. Por favor. Señor presidente, es dictamen en minoría. Yo le pido tolerancia. La misma proporción, congresista. Concluya, pero vaya concluyendo. Pero el congresista Mora creo que se demoró hora y media, yo voy 30 minutos y ya se me quiere cortar, o sea... No es eso, salvo que no estén de acuerdo. No se trata de eso, congresista Lescano. Lo que sucede es que el congresista Mora expuso el dictamen y usted primero hizo un discurso antes de exponer su dictamen. Ahí desperdició su tiempo, pero continúe. No creo que sea desperdicio de tiempo, señor. Yo creo que es importante que el país escuche las diversas opiniones de los parlamentarios y sobre todo las discrepancias. Un dictamen que tiene respaldo de los grupos políticos. Nosotros no nos oponemos al apoyo de los grupos políticos al dictamen en mayoría, pero el debate es así. Capaz se puede recoger algo, señor, o capaz se puede apoyar el dictamen en minoría. Señor presidente, entonces después, congresista, yo le voy a dar al último, yo quisiera explicar totalmente para no perder la dilación, mi distinguida Lourdes. Sí, yo le doy una interrupción. Las becas, dijimos, como a los profesores de que tienen buen desempeño, para no solamente castigar, sino dar estímulos. Los profesores se van a esforzar, señor, para tener buenas notas, van a asistir puntualmente a sus clases y van a ser merecedores de doctorados, de maestrías, de especializaciones. Y a los que tengan, pues, señor, un magíster o un doctor que tienen estos grados, que se les también bonifique económicamente. Esos estímulos faltan, señor, en toda materia. Porque en el Perú estamos sacando sanciones, sanciones y sanciones, y las sanciones en muchos casos y en muchas materias no han servido de mucho. Incentivos también, señor. De manera que podemos ir avanzando también con una mano blanda a un lado y con una mano dura al otro lado. Derecho a los profesores. Yo no voy a decir todos ellos, señor, pero lo que podría decir y repetir sí, y estoy convencido que tiene que ser así, es que el presidente Belaúnde, como un hombre visionario, un hombre que respetaba a todos los ciudadanos, pero que se había jugado la vida por el profesor, estableció en esta ley 24029, y creo que es necesario consignar nuevamente en esta nueva ley, la estabilidad laboral en plaza, nivel, cargo, lugar y centro de trabajo. Por eso van a dar concurso, pues, señor. Por eso van a evaluarlos estrictamente para que puedan tener estabilidad con todos esos elementos. El dictamen en mayoría no dice nada sobre el particular, solamente dice estabilidad. Y todo lo demás no se dice. Remuneración actualizada. Yo le he puesto ahí con el costo de vida. Dirán, bueno, es una propuesta media irreal, pero por lo menos actualizada, señor, para que la remuneración pueda ser digna para los profesores. 60 días de vacaciones, como expliqué, 30 días de capacitación. 50% de descuento en espectáculos culturales. Seguridad social y familiar para el profesor. Ser sujeto de crédito preferencial en el Banco de la Nación, señor. Al profesor que se porta bien, que tiene buena conducta, que no es moroso, señor, darle la posibilidad de comprar su computadora o de hacer alguna compra para poder leer sus libros y hacer su perfeccionamiento. Y tener acceso preferente al Fondo Mi Vivienda. Eso, en otras palabras, la ley 24029 ponía como derechos.
Y esos derechos los profesores no los pueden perder. La siguiente. Deberes, aquí tenemos, señor, ponemos énfasis en el bullying. En la ley, en mayoría, en la propuesta mayor, no dice nada del bullying. Señor, el profesor tiene obligación de controlar el bullying que está afectando el 60% de la población escolar. Los chicos ya no tienen una convivencia pacífica en el colegio. Están cuidándose, digamos, del maltrato que a veces algunos estudiantes incurren. Hay que denunciar y controlar y poner en práctica la ley antibullying que sacamos en el Congreso pasado y que es obligación, señor, de los profesores y directores utilizar esto, denunciar inmediatamente, poner el mecanismo de la ley en práctica para evitar los suicidios, las muertes, señor, que ocurren y que los medios de comunicación han denunciado permanentemente. Y todos los demás, señor, derechos o deberes que de alguna manera están en los demás dispositivos. Licencias, ahí están las licencias en caso con remuneración y sin remuneración. Por ejemplo, ponemos por estudios de especialización o posgrado, siempre que hayan tenido un buen rendimiento, debe haber una licencia con remuneración, señor. Si está perfeccionando el profesor, está sacando su maestría con otras aprobatorias, debe haber una licencia con goce, señor, para que se vaya fortaleciendo ese profesor y teniendo mejores instrumentos y herramientas para llevar a cabo su tarea. Siguiente. Jornada laboral, ponemos profesores, la hora 24 horas semanales, personal jerárquico 40 horas, derecho a la sindicalización. Vaya concluyendo, congresista Lescano, ya es ver la proporción del tiempo ya está. Sí, presidente, déjeme, estoy corriendo unos minutitos más. Esta ley es importante. Entiendo que algunas personas no quieren que hable, pero bueno, derecho a sindicalización y asociación, y esto importante, derecho a huelga no puede ser penalizada siempre que sea pacífica y respete la propiedad pública y privada. Derecho a huelga, porque a veces hay unos artículos que están insinuando sancionar la huelga que hagan los profesores. Seguridad y bienestar, vivienda para profesores del campo. Señor, en la década del 60, con el presidente Belaúnde, los profesores tenían su vivienda en el campo. Nosotros llegábamos con nuestra madre ahí, en una vivienda, el profesor se iba y quedaba vivienda para otro profesor. En el ámbito rural tenían vivienda digna los profesores, señor, hace más o menos 40 y tantos años atrás, o quizás 50. Y eso creo que se debe retomar para darle dignidad en el trabajo de los profesores. A los profesores que están en altura, en áreas rurales, en altura no se ha puesto nada en el dictamen. O los que tengan, señor, producción intelectual, también yo creo que debe darse algún tipo de beneficio y poder publicar sus obras. El siguiente, estímulos, no solamente becas, palmas, sino estímulos económicos, señor presidente. Sanciones, ahí está, amonestación, multa, suspensión, separación. Las multas no han sido consideradas en el dictamen mayoría. Escalas, aquí está. Nosotros estamos proponiendo no 8 escalas, señor, sino 5 escalas. 5 escalas. 5 años van subiendo de escala y en la última escala indefinido. ¿Por qué, señor? Para que el que esté en la última escala, en el 5º nivel, señor, o 5ª escala, tenga la posibilidad de tener pues una remuneración un poquito más de tiempo. Porque conforme a la propuesta de mayoría, para llegar a tener una buena remuneración, se le hace pasar un viacrucis al profesor. Entonces, las remuneraciones más bajas se van a pagar a más profesores y las más altas a pocos profesores. Acá, señor, hay que darles, señor, esa remuneración más alta por más tiempo. La docencia, áreas de ejercicio, docencia y administración e investigación e innovación. Continuación. Ingreso a la carrera pública, aquí están los requisitos. Siga. Siga, por favor. Ahí están las escalas. Señor presidente, nuevamente. No, sigas, está retrocediendo. No, estás retrocediendo. Siga, siga, adelante. Ingreso a la carrera pública. Aquí, señor, en 2 etapas. La prueba de conocimiento y la prueba en la institución educativa. Pero como hay tanta trampa, señor, porque hemos visto en el gobierno anterior que las pruebas salían, cambiaban de notas, hacían una serie de cosas y que no era serio, hay que hacer, señor presidente, pruebas auditadas por una institución o universidad de prestigio, auditadas.
Eso ponemos, señor, para que el profesor esté convencido y tenga la seguridad que van a entrar ahí los mejores. Y se publiquen las plazas, porque a veces ni se publican. A continuación, evaluación de los ascensos. Señor presidente, para los que quieran subir de remuneración y tener mejores herramientas como profesor, adelante. Ascensos, señor, los ascensos que ponemos ahí. Ascenso de primera a segunda escala. Aquí hay una cosa que decía la ley del magisterio. El ascenso de primera a segundo nivel o segunda escala es automático, como un incentivo. Y a partir del segundo nivel es con examen. Nosotros mantenemos esa posición. Adelante. Cese de los profesores, profesor cesante. Hacemos una norma para el profesor cesante que gana una miseria. Ahí también lo estamos mencionando para que tenga remuneraciones decentes, señor, y puedan gozar de algunos beneficios como es el 50% de espectáculos culturales. Por lo menos eso, darle de apoyo al profesor cesante que ha cumplido con su país. Adelante. Remuneraciones. La remuneración tiene que ser actualizada anualmente, presidente, porque a veces se congela y ya no hay, pues, sube la inflación, suben los precios y la remuneración queda congelada. Para los profesores, como para otros sectores, debía ser una remuneración actualizada, incluido el pago de la bonificación especial. Aquí también decimos que se tiene que pagar la bonificación especial. Aquí hacemos una comparación. Si usted ve la propuesta para el pago de remuneraciones con nuestra propuesta, se incrementa en 170%. 170%. Y en el otro solamente se incrementa en 160%. A continuación, tenemos una norma sobre compensación por tiempo de servicios. Financiamiento de la ley. Aquí se debe reconocer el 30% de preparación de clases expresamente, porque en la mesa de trabajo en el Ministerio de Educación. Concluya, congresista. Sí, presidente. Yo le pido a los colegas que tengan un poquito de vocación democrática y tolerancia. Yo siempre los he escuchado con atención, señor, y no los he interrumpido. Podemos discrepar políticamente, señor, pero hay que tener respeto cuando se toca un tema de esta naturaleza en el Perú. Escuchar. Si no están de acuerdo, pueden votar o pueden decir cualquier cosa más adelante. 30%. A continuación. Disposiciones, señor, finales y complementarias. Yo voy a resumir qué dicen estas disposiciones. No derogamos la ley 24029, señor, no la derogamos. Mantenemos los niveles, que siganles pagando así, pero manteniendo su nivel y después concursen para mejorar. No derogamos para no violar la Constitución. Y hay los concursos para que sigan de nivel. Tampoco estamos de acuerdo en poner a los profesores de los institutos superiores, de escuelas superiores, señor, en una escala transitoria. ¿Qué es eso? Es un híbrido, están en la nebulosa. Congresista, la proporción que se le ha dado a la exposición del dictamen en mayoría, usted lo está teniendo. Entonces, pero ya está terminando 4 veces. Por favor. Por favor, congresista. Decía, señor, que no se puede poner en una escala transitoria a un profesor de instituto superior o un profesor de escuela superior, porque eso es violar también la Constitución. Tiene que haber una definición. Muchos están en el 5º nivel y ahí también deben permanecer a los profesores de institutos superiores o escuelas superiores. Con eso termino, señor, y vamos a incluir una norma sobre los auxiliares de educación, donde indican que tienen que, conseguido su título pedagógico, señor, también pueden ingresar a la carrera magisterial.